Mi nombre es Francisco Delgado, tengo 73 años, y el día del funeral de mi hijo Santiago, mi nuera Valeria no apareció por ningún lado. Pero 3 horas después de que enterráramos a mi muchacho, ella subió una foto a las redes sociales brindando con champán en un restaurante elegante. Lo que ella no sabía es que yo había estado esperando este momento durante años para revelar algo que cambiaría su vida para siempre. Imagínate la escena. Estamos todos vestidos de negro, llorando la partida de Santiago, mi único hijo que murió de un infarto a los 42 años. El cementerio estaba lleno de gente que lo quería. Sus compañeros de trabajo, sus amigos del fútbol, los vecinos del barrio donde creció. Pero había una persona que brillaba por su ausencia. Valeria, su esposa de 15 años, la madre de mis 2 nietos. Cuando llegó la hora del sepelio y ella no aparecía, la gente empezó a murmurar. ¿Dónde está Valeria? ¿Le habrá pasado algo? Yo sabía exactamente dónde estaba, pero decidí quedarme callado, porque llevaba años observando, años guardando información, años esperando el momento perfecto para actuar. Y ese momento había llegado. Durante el funeral, mis nietos, Tomás y Sofía, de 13 y 11 años, me preguntaban entre lágrimas dónde estaba su mamá. No sabía qué responderles. ¿Cómo le explicas a 2 chicos que acaban de perder a su papá que su madre prefirió estar en otro lugar el día del entierro? Pero después de lo que descubrí esa tarde revisando el teléfono que Santiago me había dejado antes de morir, todo cobró sentido. Y lo que encontré ahí no solo explicaba la ausencia de Valeria, sino que me daba las herramientas para hacer justicia por mi hijo desde la tumba. Contame desde qué ciudad me estás escuchando. Y seguí esta historia hasta el final, porque lo que te voy a contar va a cambiarte la forma de ver las relaciones familiares para siempre. Para que entiendas bien por qué la ausencia de Valeria me dolió tanto, tengo que contarte cómo era la relación entre ella y Santiago, y cómo yo fui testigo silencioso de años de matrimonio que no era lo que parecía desde afuera. Santiago conoció a Valeria cuando él tenía 25 años. Era una mujer hermosa, elegante, que trabajaba como secretaria en una empresa de seguros. Venía de una familia de clase media alta, muy diferente a la nuestra. Nosotros éramos gente trabajadora, sin pretensiones. Yo había sido mecánico toda la vida, y mi esposa, Carmen, que en paz descanse, trabajaba como enfermera en el hospital público. Cuando Santiago me la presentó, recuerdo que pensé que era demasiado refinada para él. No porque mi hijo no fuera bueno, sino porque venían de mundos muy diferentes. Pero Santiago estaba enamorado como nunca lo había visto. Hablaba de ella día y noche, hacía planes de futuro, soñaba con casarse y formar una familia. Se casaron después de 2 años de novios. Fue una boda grande, elegante, pagada en su mayoría por los padres de Valeria. Santiago se endeudó para estar a la altura de lo que ella esperaba. Alquiló un smoking caro, compró anillos que no podía pagar, contrató una luna de miel en Brasil que le costó 6 meses de sueldo. Desde el principio noté algo que me preocupaba. Valeria tenía una manera muy particular de hablar sobre el dinero. Siempre comentaba lo que costaban las cosas. Siempre comparaba lo que tenían ellos con lo que tenían otros matrimonios. Santiago trabajaba como contador en una empresa mediana. Ganaba bien, pero no era millonario. Sin embargo, ella siempre quería más. Los primeros años parecían felices. Nació Tomás, después Sofía. Santiago se desvivía por darle todo lo que ella pedía. Cambió el auto 3 veces en 5 años, siempre por algo más nuevo, más caro. Se mudaron a un barrio mejor. Valeria dejó de trabajar para dedicarse a los chicos, aunque más tarde me enteré de que se dedicaba más a salir con sus amigas que a cuidar a mis nietos. Carmen, mi esposa, murió cuando Tomás tenía 8 años. Durante su enfermedad, Santiago venía a visitarnos todas las semanas, pero Valeria cada vez acompañaba menos. Siempre tenía una excusa, una reunión en el colegio de los chicos, una cita médica, una comida con amigas. Nunca nada que no pudiera cancelar, pero nunca lo cancelaba. Un día, cuando Carmen ya estaba muy grave, Santiago vino solo como siempre. «Papá», me dijo, «Valeria dice que los hospitales la deprimen mucho, que no puede ver a mamá así». No sabía qué responderle. ¿Cómo alguien puede ser tan egoísta? Pero me quedé callado porque no quería crear problemas entre ellos.
Después del funeral de Carmen, Valeria me dijo algo que nunca voy a olvidar. Francisco, ahora que ya no está Carmen, vos podrías venir a vivir con nosotros. Tenemos una habitación en el fondo que podríamos arreglarte. Por un momento pensé que era un gesto de cariño, hasta que agregó, así podés ayudarnos con los gastos de la casa y cuidar a los chicos cuando nosotros salimos. Ahí entendí todo. No me quería como familia, me quería como empleado doméstico que pagara por vivir ahí. Le agradecí, pero le dije que prefería quedarme en mi casa. Valeria se ofendió. Ay, Francisco, pensé que ibas a ser más colaborativo con la familia. Los años siguientes, la relación entre Santiago y Valeria se fue deteriorando. Yo lo notaba cuando venía a visitarme. Mi hijo había cambiado. Estaba más callado, más triste, más cansado. Trabajaba cada vez más horas para mantener el nivel de vida que ella exigía, pero nunca era suficiente. Valeria había desarrollado una adicción a las compras que Santiago trataba de controlar, pero no podía. Llegaban las facturas de las tarjetas de crédito y él se desesperaba. Papá, me decía, no sé cómo hacer para que entienda que no somos ricos. Se compró un tapado de piel que cuesta lo mismo que mi sueldo de 3 meses. También empezó a salir mucho por las noches. Siempre con amigas, siempre a lugares caros. Santiago se quedaba en casa cuidando a los chicos, haciendo los deberes con ellos, preparándoles la cena. Cuando le reclamaba, ella le decía que necesitaba su espacio, que después de estar todo el día con los niños tenía derecho a divertirse. Los chicos empezaron a preguntarle al papá por qué mamá no cenaba con ellos, por qué mamá no los ayudaba con la tarea, por qué mamá siempre estaba ocupada cuando ellos querían contarle algo del colegio. Santiago les inventaba excusas, pero yo veía en sus ojos que él también se hacía las mismas preguntas. Un día Santiago me contó algo que me partió el corazón. Papá, ayer Sofía me preguntó si mamá nos quiere. No supe qué responderle. Una nena de 9 años preguntándose si su madre la quiere. Eso no es normal. Pero lo peor vino después. Hace 2 años, Santiago empezó a tener problemas del corazón. El médico le dijo que era por el estrés, que tenía que bajar el ritmo de trabajo, que tenía que hacer ejercicio, que tenía que cuidarse. Cuando se lo contó a Valeria, ella le dijo que no podía trabajar menos porque tenían muchos gastos. Le propuso vender el auto nuevo y quedarse con el anterior. Ella se negó. Le propuso mudarse a un barrio más económico. Ella se negó. Le propuso que volviera a trabajar, aunque sea mediodía. Ella se negó a todo. Prefería que Santiago se matara trabajando antes que bajar su nivel de vida. Los últimos meses, antes de que Santiago muriera, yo notaba que estaba muy mal. Había adelgazado mucho, dormía poco, siempre estaba nervioso. Me contaba que Valeria había empezado a salir hasta muy tarde, a veces no volvía hasta el amanecer. Cuando él le preguntaba dónde había estado, ella le armaba escándalos terribles. Una noche Santiago me llamó llorando. Papá, no sé qué hacer. Valeria no llegó a casa. Los chicos me preguntaron dónde está y no supe qué decirles. Aparentemente había ido a bailar con unas amigas y después fueron a seguir la noche a lo de una de ellas. No contestaba el teléfono. Esa fue la primera vez que Santiago me dijo que pensaba separarse. Papá, yo no puedo seguir así. Mis hijos me necesitan, pero también necesitan un padre que esté bien. Y yo no estoy bien. Le dije que lo apoyaba en cualquier decisión que tomara, que los chicos y él siempre iban a tener mi casa como refugio. Pero Santiago tenía miedo. Miedo de que Valeria le quitara a los chicos, miedo de no poder mantener 2 casas, miedo de destruir la familia. Por eso seguía aguantando, seguía trabajando como un esclavo, seguía muriendo de a poco. El infarto le agarró un martes por la mañana, en la oficina. Los médicos dijeron que fue fulminante, que no sufrió. Pero yo sé que Santiago venía sufriendo hace años. Lo que le paró el corazón no fue solo el estrés del trabajo, fue el dolor de vivir con alguien que no lo valoraba. Cuando me llamaron para decirme que Santiago había muerto, lo primero que hice fue llamar a Valeria para contarle. No contestó. Le mandé mensajes. No respondió. Llamé a la casa, atendió Sofía. Abuelo, mamá no está. Se fue esta mañana y dijo que volvía para la noche. Tuve que ser yo quien les contó a mis nietos que su papá había muerto. Tuve que ser yo quien los consoló,
quien los abrazó, quien les explicó que papá se había ido al cielo. Valeria apareció recién 5 horas después, cuando ya estábamos en la funeraria arreglando todo. Llegó maquillada, perfumada, vestida como si viniera de un almuerzo elegante. No parecía una mujer que acababa de recibir la noticia de que su marido había muerto. Los chicos corrieron a abrazarla llorando, pero yo noté algo extraño en su reacción. No parecía sorprendida, parecía preparada. Durante los 2 días entre la muerte y el funeral, Valeria se comportó de una manera muy rara. Atendía a la gente que venía a dar el pésame, pero siempre estaba pendiente del teléfono. Salía constantemente a hablar por celular. Cuando le preguntaba quién era, me decía que eran cosas del trabajo de Santiago, trámites que tenía que resolver. La noche antes del funeral, encontré a Valeria en la habitación que había compartido con mi hijo, no llorando como esperaría de una viuda reciente, sino revisando papeles. Cuando entré, cerró todo rápidamente. Me dijo que estaba viendo los documentos del seguro de vida, que había que hacer trámites urgentes, y llegamos al día del funeral. Valeria se levantó temprano, se bañó, se vistió, se maquilló, desayunó normalmente. Les preparó el desayuno a los chicos. Todo normal, hasta que sonó su teléfono. Atendió y salió a hablar al patio. Cuando volvió tenía cara de preocupación. «Francisco», me dijo, «tengo un problema muy grande. Mi hermana está en el hospital, tuvo un accidente, está muy grave. Tengo que ir a verla antes del funeral. Vuelvo en 2 horas». Se fue. Pasaron las 2 horas. Pasaron 3. Llegó la hora del funeral y Valeria no aparecía. Llamé a su teléfono. Estaba apagado. Los chicos estaban desesperados. La gente preguntaba. Yo no sabía qué decir. Enterramos a Santiago sin su esposa. Mis nietos lloraron la muerte de su padre y la ausencia de su madre al mismo tiempo. Fue el momento más doloroso de mi vida. Ver a esos 2 chicos abrazados a mí, preguntándome por qué mamá no había venido a despedir a papá. Después del entierro, volvimos a casa de Santiago con algunos familiares y amigos cercanos. Era la tradición, comer algo, recordar al muerto, acompañarse en el dolor. Pero sin Valeria, la casa se sentía vacía y extraña. A las 6 de la tarde, una de las amigas de Valeria me mostró su teléfono. Había entrado a Instagram y ahí estaba. Una foto de Valeria en un restaurante elegante, brindando con una copa de champán, sonriendo. El texto decía, celebrando nuevos comienzos. La vida es muy corta para no vivirla al máximo. Nuevos comienzos. El día del funeral de su marido. La sangre se me heló en las venas. Pero lo que más me impactó no fue la foto, sino los comentarios. Había decenas de personas felicitándola, como si supieran algo que nosotros no sabíamos. Esa noche, cuando todos se fueron y los chicos se durmieron, me quedé solo en la casa de Santiago tratando de entender qué había pasado. ¿Cómo una mujer puede estar brindando el día del funeral de su marido? ¿Qué estaba celebrando? Ahí fue cuando recordé algo que Santiago me había dicho antes de morir. Papá me había entregado su teléfono personal, el que Valeria no conocía. Tengo algunas cosas guardadas acá que quiero que veas si me pasa algo. No le había dado importancia en ese momento. Pensé que eran documentos de trabajo o fotos familiares. Pero esa noche decidí revisar ese teléfono. Y lo que encontré ahí cambió todo. No solo explicaba por qué Valeria no había venido al funeral, sino que me daba la información que necesitaba para hacer justicia por mi hijo. En ese teléfono había capturas de pantalla de conversaciones, fotos, documentos, grabaciones de audio. Santiago había estado investigando a su propia esposa durante meses, y lo que había descubierto era peor de lo que cualquiera podría imaginar. Seguí esta historia hasta el final porque lo que te voy a contar ahora va a dejarte sin palabras. ¿Qué harías vos si descubrieras que todo lo que creías sobre alguien era mentira? Las primeras cosas que encontré en el teléfono de Santiago fueron capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp de Valeria. Mi hijo había logrado acceder a su cuenta cuando ella dejó el teléfono desbloqueado una noche. Lo que leyó ahí le destrozó el corazón, pero también le abrió los ojos. Valeria tenía un grupo de WhatsApp con 5 amigas que se llamaba Las Liberadas. En ese grupo hablaban de sus maridos como si fueran obstáculos para su felicidad, pero Valeria
era la que más despreciaba a Santiago. Lo llamaba el contador aburrido, mi cadena al pie, el que me impide vivir. En una conversación de hace 6 meses, Valeria había escrito: «Chicas, no aguanto más esta vida. Santiago es un bueno para nada que no me puede dar lo que yo merezco. Si no fuera por los chicos, ya me habría ido hace años. Pero necesito encontrar la forma de salir de esto sin quedar en la ruina». Sus amigas le respondían animándola a que dejara a Santiago, pero ella siempre tenía la misma respuesta: «Es fácil decirlo, pero él maneja todo el dinero. Si me separo, me quedo sin nada. Tengo que ser más inteligente». Pero lo peor vino después. En otra conversación, una de las amigas le había mandado el contacto de un abogado especialista en divorcios. El mensaje decía: «Este tipo es genial. Le saca hasta el último peso a los maridos. Especialista en violencia económica y psicológica». Valeria había respondido: «Perfecto, pero primero tengo que asegurarme algunas cosas. Santiago tiene que estar en una posición más vulnerable». Siguiendo las capturas, me enteré de que Valeria había consultado con ese abogado 3 meses antes de la muerte de Santiago. Habían planificado una estrategia para el divorcio que incluía acusaciones falsas de violencia psicológica y económica. El plan era quitarle a Santiago la custodia de los chicos, la casa y una pensión alimentaria gigantesca. Pero había algo más. En las conversaciones más recientes, Valeria hablaba de el plan B. Sus amigas le preguntaban qué era y ella respondía: «Si Santiago no acepta el divorcio en mis términos, voy a tener que usar el plan B, pero de eso prefiero no hablar por acá». Santiago había encontrado también recibos de un detective privado que Valeria había contratado para investigar las finanzas de la familia. El detective había averiguado sobre cuentas bancarias, inversiones, bienes que Santiago pudiera tener escondidos. Pero también había algo más turbio. En una de las carpetas del teléfono, Santiago había guardado fotos de Valeria entrando y saliendo de un hotel con un hombre que yo no conocía. Las fotos tenían fechas de los últimos 6 meses. No eran fotos de una aventura casual. Se veía que se conocían bien, que tenían confianza. Pero cuando leí los mensajes entre Valeria y este hombre, que en el teléfono aparecía guardado como DR, entendí que no era solo una aventura. Este tipo era médico, y en las conversaciones hablaban sobre medicamentos, sobre efectos secundarios, sobre acelerar procesos naturales. En un mensaje que me heló la sangre, Valeria le había escrito: «¿Estás seguro de que no se puede detectar?». Y él le respondía: «Tranquila, con su problema cardíaco, nadie va a sospechar nada. Parece un infarto natural». Me tuve que sentar. ¿Estaban hablando de matar a Santiago? ¿Mi nuera había planificado asesinar a mi hijo? Seguí leyendo con las manos temblando. En otra conversación, el médico le explicaba cómo ciertos medicamentos podían provocar arritmias cardíacas en personas con problemas del corazón. Medicamentos que se metabolizaban rápido y no dejaban rastros en una autopsia común. Valeria había preguntado sobre las dosis, sobre los tiempos, sobre cómo administrarlos sin que Santiago se diera cuenta. El médico le había dado instrucciones detalladas y, lo más espantoso, le había conseguido los medicamentos. En las últimas conversaciones, de la semana anterior a la muerte de Santiago, Valeria le escribía: «Ya está todo listo. Mañana va a ser el día. Después de esto, por fin voy a ser libre y voy a tener todo lo que merezco». El médico le respondía: «Recordá que tenés que actuar sorprendida. Nada de celebrar hasta que pase un tiempo prudencial y acordate de nuestro trato». El trato. Habían quedado en que después de cobrar el seguro de vida y quedarse con los bienes de Santiago, Valeria le pagaría al médico un porcentaje. No era solo amor, era un negocio. Santiago había descubierto todo esto el fin de semana antes de morir. Las últimas notas en su teléfono eran desgarradoras. «No puedo creer que la mujer con la que me casé, la madre de mis hijos, esté planeando matarme. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué hice mal?». Había anotado que pensaba confrontarla el lunes por la mañana, que tenía todas las pruebas guardadas, que iba a pedir el divorcio inmediatamente y que iba a denunciarla penalmente. También había escrito que le daría el teléfono con toda la información a su padre, por si le pasaba algo. Santiago murió el martes.
un día después de que había decidido enfrentar a Valeria. ¿Casualidad? No lo creo. Ahora entendía por qué Valeria no había venido al funeral. No era dolor lo que la mantenía alejada, era culpa. Y la foto brindando no era celebrando nuevos comienzos al azar. Era celebrando que su plan había funcionado. Pero Valeria había cometido un error. Santiago era más inteligente de lo que ella creía. Y yo, su padre, no era el viejo tonto que ella pensaba que era. Esa noche tomé una decisión. No iba a ir a la policía todavía. Primero iba a darle a Valeria la oportunidad de mostrar quién era realmente. Y después iba a usar toda la información que Santiago me había dejado para hacer justicia. Al día siguiente, Valeria volvió a la casa como si nada hubiera pasado. Les dijo a los chicos que había estado cuidando a la tía enferma, que no había podido ir al funeral de papá porque era una emergencia médica. Los chicos, que habían perdido a su padre, se aferraron a cualquier explicación que viniera de su madre. Pero yo la miraba diferente. Ya no veía a mi nuera, veía a la mujer que había matado a mi hijo. Durante los días siguientes, Valeria empezó a mostrar su verdadera cara. Primero, me pidió que me fuera de la casa porque necesitaba espacio para procesar el duelo con sus hijos. Después, empezó a hacer llamadas a la aseguradora para acelerar el cobro del seguro de vida. También empezó a hacer cambios en la casa. Guardó todas las fotos de Santiago, movió sus cosas al garage, cambió la decoración del dormitorio principal. En menos de una semana, era como si Santiago nunca hubiera existido. Los chicos estaban confundidos y tristes. Tomás me preguntó por qué mamá había guardado todas las fotos de papá. Sofía me dijo que mamá ya no lloraba como el primer día, que la había visto hablando por teléfono y riéndose. Un día, escuché a Valeria hablando por teléfono con el médico. Se había encerrado en el dormitorio, pero yo logré escuchar parte de la conversación desde el pasillo. Ya cobré la primera parte del seguro, le decía. En 2 semanas tengo el resto. Después podemos irnos de viaje como habíamos planeado. Viaje. Ni siquiera había pasado un mes de la muerte de Santiago y ella ya estaba planeando irse de viaje con su amante, con el dinero del seguro de vida de mi hijo. Esa noche, cuando Valeria salió a hacer trámites, revisé su habitación. Encontré pasajes de avión para ella y el médico a Miami, con fecha para el mes siguiente. También encontré folletos de apartamentos en esa ciudad. Valeria estaba planeando mudarse y llevarse a mis nietos lejos de mí. No podía permitirlo. Pero también sabía que tenía que ser muy cuidadoso. Si iba a la policía con las pruebas del teléfono de Santiago, Valeria podría alegar que eran falsas, que Santiago las había inventado por celos. Necesitaba más evidencia que ella misma me diera. Entonces armé un plan que Santiago habría aprobado. Le dije a Valeria que quería ayudarla con los trámites del seguro, que como contador jubilado podía manejar algunos papeles. Ella aceptó encantada, pensando que iba a tener un cómplice para acelerar los cobros. Durante las siguientes semanas me gané su confianza. Le hacía creer que aprobaba sus decisiones, que entendía que necesitara rehacer su vida. Incluso le dije que pensaba que Santiago no había sido el mejor marido, que entendía por qué ella quería ser libre. Valeria empezó a confiar en mí, y cuando alguien como ella confía en vos, empieza a hablar, a contarte cosas, a presumir de lo inteligente que es. Una tarde, mientras tomábamos café y revisábamos papeles del seguro, Valeria me dijo: «Francisco, ¿puedo contarte algo? Pero que quede entre nosotros». Le dije que por supuesto, que yo era como un padre para ella. Santiago era un buen hombre, me dijo, pero era muy aburrido. Yo necesitaba algo más en la vida. Conocí a alguien que me entiende, que me valora como mujer. No quería lastimar a Santiago, pero tampoco podía seguir viviendo una mentira. Le pregunté si Santiago sabía algo. No, me mintió. Él nunca se enteró de nada. Murió pensando que éramos una familia feliz. Durante los días siguientes, Valeria me fue contando más cosas. Me habló del médico, de sus planes de mudarse a Miami, de cómo iban a empezar una nueva vida. También me contó algo que me dejó helado. «Francisco», me dijo, «a veces pienso que Santiago murió en el momento perfecto. Si hubiera vivido más tiempo, tal vez se habría enterado de lo mío con Diego, y todo habría sido mucho más complicado».
Así al menos los chicos no tuvieron que pasar por un divorcio feo, en el momento perfecto, como si la muerte de Santiago hubiera sido un regalo del destino. Pero lo que terminó de confirmar mis sospechas fue lo que pasó después. Valeria empezó a mostrarse impaciente con los chicos. Ya no disimulaba que quería sacarlos de acá rápido. Les decía que en Miami iban a tener una vida mejor, que iba a encontrar una escuela muy buena para ellos, que iban a conocer a un amigo de mamá que los iba a querer mucho. Tomás, que ya tenía 13 años y no era tonto, empezó a hacer preguntas incómodas. «Mamá, ¿por qué tenemos que irnos tan rápido? ¿Por qué no podemos esperar a que pase más tiempo después de la muerte de papá?» Valeria le respondía con evasivas, pero yo veía que estaba nerviosa. El tiempo se le estaba acabando. Había cobrado el seguro, había hecho los trámites, había comprado los pasajes. Solo faltaba que los chicos aceptaran irse. Ahí fue cuando decidí actuar, porque una cosa era que Valeria hubiera matado a Santiago, y otra muy distinta era que se fuera a llevar a mis nietos para criarlos con el dinero de la sangre de su padre. Le dije a Valeria que quería hablar con ella en privado, que tenía algo muy importante que contarle. Ella pensó que iba a ofrecerle ayuda con el viaje o algo así. No tenía idea de lo que se venía. La cité en la casa, un día que los chicos estaban en el colegio. Llegó puntual, maquillada, perfumada, de buen humor. «¿Qué querías contarme, Francisco?», me preguntó con una sonrisa. Saqué el teléfono de Santiago y se lo puse sobre la mesa. «Quería contarte que mi hijo sabía todo, Valeria, todo». La sonrisa se le borró de la cara al instante. «¿De qué estás hablando?». «Estoy hablando de Diego, el médico. Estoy hablando de los medicamentos que le conseguiste. Estoy hablando de que mataste a mi hijo». Valeria se puso pálida. Trató de negar todo, pero yo le empecé a mostrar las capturas de pantalla, los mensajes, las fotos. Con cada prueba que le mostraba, ella se hundía más en su silla. «Esto no prueba nada», me dijo al final, pero la voz le temblaba. Santiago estaba paranoico. «¿Inventó todo esto porque estaba celoso? ¿Inventó también las grabaciones?», le pregunté. Santiago no solo había guardado mensajes y fotos, también había grabado conversaciones. Conversaciones donde Valeria hablaba con el médico sobre el plan, donde coordinaban los tiempos, donde celebraban que todo había salido perfecto. Le puse una de las grabaciones. Era la voz de Valeria diciéndole al médico: «Ya está hecho. Santiago no va a molestarnos nunca más. En unas semanas cobramos el seguro y nos vamos lejos de acá». Valeria se quebró. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia por haber sido descubierta. «¿Qué querés?», me preguntó. «¿Plata? ¿Quedarte con los chicos? ¿Qué?». Ahí me di cuenta de que esta mujer era incapaz de entender que había personas que no se compraban, que había cosas más importantes que el dinero. «No quiero nada de vos, Valeria», le dije. «Solo quiero justicia para mi hijo». En ese momento le expliqué lo que iba a pasar. Le dije que tenía dos opciones: ir ella misma a la policía a confesar lo que había hecho, o que fuera yo con todas las pruebas que Santiago había reunido. «Si vas vos», le dije, «capaz tenés oportunidad de negociar algo. Si voy yo, te aseguro que vas a pasar el resto de tu vida en la cárcel». Valeria me miró con odio puro. «Nunca voy a confesar nada, y esas pruebas no sirven para nada. Santiago estaba loco». «Está bien», le respondí. «Entonces vamos a hacer esto a mi manera». Al día siguiente fui a la fiscalía con todas las pruebas que Santiago había reunido. Llevé el teléfono, las capturas de pantalla, las grabaciones, las fotos, todo. El fiscal que me atendió se llamaba Dr. Moreno, un hombre de unos 50 años que escuchó mi historia sin interrumpir. Cuando terminé de contarle todo y le mostré las evidencias, el Dr. Moreno me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Don Francisco, en 30 años trabajando en esto, he visto muchos casos, pero nunca algo tan premeditado y cruel como esto. Su hijo era un hombre muy inteligente al guardar todas estas pruebas. Me explicó que con ese material tenían suficiente para ordenar la detención inmediata de Valeria y del médico. También me dijo que iban a exhumar el cuerpo de Santiago para hacer una autopsia más detallada, buscando rastros de los medicamentos que aparecían mencionados en los mensajes. «¿Cuánto tiempo puede tardar todo esto?», le pregunté.
El proceso puede durar varios meses, me respondió, pero la detención va a ser inmediata. En unas horas, tanto su nuera como su cómplice van a estar en custodia. Salí de la fiscalía con un sentimiento extraño. No era alegría, porque nada de esto me iba a devolver a Santiago, pero era cierto alivio saber que por fin se iba a hacer justicia. Esa tarde, cuando llegué a casa, Valeria estaba haciendo las valijas. Los chicos estaban en sus cuartos, tristes y confundidos, porque mamá les había dicho que se iban a mudar esa misma semana. «Hola, Francisco», me dijo con una sonrisa forzada. «Estoy terminando de organizar todo para el viaje. Los chicos están un poco nerviosos, pero ya van a entender que es lo mejor para todos». No le dije nada sobre la fiscalía. Me quedé callado, esperando. A las 6 de la tarde sonó el timbre. Eran 2 policías con una orden de detención. Valeria no entendía nada. «Debe ser un error», les decía. «Yo no hice nada malo». Cuando los policías le explicaron los cargos, homicidio premeditado, Valeria me miró con una rabia que nunca había visto en ninguna persona. «Fuiste vos», me gritó. «Vos hiciste esto». «No, Valeria», le respondí. «Esto lo hiciste vos cuando decidiste matar a mi hijo». Los chicos salieron de sus cuartos al escuchar los gritos. Tomás y Sofía vieron a su madre esposada, siendo llevada por la policía. Fue el momento más difícil que me tocó vivir después de la muerte de Santiago. «Abuelo, ¿qué le pasa a mamá?», me preguntó Sofía llorando. «¿Por qué se la llevan?». Tuve que ser muy cuidadoso con las palabras. Les dije que mamá tenía que ir a aclarar algunas cosas con la policía, que iba a estar un tiempo sin venir a casa, pero que ellos se iban a quedar conmigo y todo iba a estar bien. Esa noche, solos en la casa con mis nietos, les expliqué que a partir de ahora iban a vivir conmigo, que no se iban a mudar a Miami, que no iban a conocer al amigo de mamá, que se iban a quedar en el lugar donde había vivido su papá. Los primeros días fueron muy duros. Los chicos no entendían por qué mamá no podía volver a casa. Yo les iba explicando de a poco, con palabras que pudieran entender, que mamá había hecho algo muy malo y que tenía que pagar las consecuencias. 2 semanas después, el doctor Moreno me llamó para contarme que la autopsia había confirmado todo. Habían encontrado rastros de los medicamentos en el cuerpo de Santiago. También me dijo que habían detenido al médico y que cuando lo interrogaron, confesó todo inmediatamente. «Su nuera», me dijo el fiscal, «sigue negando todo, pero la evidencia es abrumadora. Con la confesión del cómplice y todas las pruebas que tenemos, va a ir presa por muchos años». El juicio duró 8 meses. Durante todo ese tiempo, yo me encargué de criar a mis nietos, de llevarlos al colegio, de ayudarlos con las tareas, de contenerlos emocionalmente. Fue difícil, pero también fue la cosa más importante que hice en mi vida. Tomás y Sofía fueron sanando de a poco. Al principio preguntaban mucho por mamá, pero cuando empezaron a entender la verdad de lo que había pasado, la rabia reemplazó a la tristeza, sobre todo Tomás, que ya era lo suficientemente grande para comprender que su madre había matado a su padre. «Abuelo», me dijo un día, «¿papá sabía que mamá lo quería matar?». Le conté que sí, que papá se había dado cuenta y que por eso había guardado todas las pruebas para proteger a su familia, incluso después de morirse. «Papá era un héroe», me dijo Sofía, y tenía razón. Santiago había sido un héroe hasta el final. Durante el juicio, Valeria mantuvo su inocencia. Sus abogados trataron de presentarla como una viuda desolada que estaba siendo perseguida por un suegro vengativo. Pero las pruebas eran demasiado claras. Los mensajes, las grabaciones, la confesión del médico, todo encajaba perfectamente. El día de la sentencia, Valeria finalmente se quebró. Cuando el juez le dio 25 años de prisión por homicidio premeditado, ella empezó a gritar que todo era mentira, que Santiago había inventado las pruebas porque estaba celoso, que yo había manipulado a los niños contra ella. Pero ya era tarde. La justicia se había hecho. Cuando salimos del juzgado, Tomás me preguntó, «Abuelo, ¿ahora papá puede descansar en paz?». Le dije que sí, que papá sabía que la verdad había salido a la luz y que sus hijos estaban seguros. Han pasado 2 años desde el día del funeral donde Valeria no apareció. 2 años desde que descubrí que mi nuera había asesinado a mi hijo. Mis nietos ahora tienen 15 y 13 años
y son dos chicos increíbles que honran la memoria de su padre todos los días. Tomás está estudiando para ser contador, como su papá. Dice que quiere ayudar a la gente honesta a manejar su dinero, no como su madre que solo pensaba en robarlo. Sofía quiere ser enfermera, como su abuela Carmen. Dice que quiere cuidar a las personas, no lastimarlas. Los dos entienden lo que pasó. Saben que su madre mató a su padre por dinero y por egoísmo, pero también saben que su padre los amó hasta el último día de su vida y que dio su vida para protegerlos. Valeria me escribió una carta desde la cárcel el año pasado. Decía que se arrepentía de todo, que había estado loca cuando hizo lo que hizo, que solo quería ver a sus hijos. Rompí la carta sin terminar de leerla. Algunas cosas no tienen perdón. Los chicos me preguntan a veces si pueden ir a visitarla. Les digo que cuando sean mayores de edad van a poder tomar esa decisión ellos solos. Pero mientras sean menores y estén bajo mi cuidado, no van a tener contacto con la mujer que mató a su padre. ¿Te parecerá muy duro? Tal vez, pero yo creo que hay cosas que no se pueden perdonar. Y matar al padre de tus hijos por dinero es una de esas cosas. Hoy, cuando veo a mis nietos crecer sanos, inteligentes, llenos de valores, sé que Santiago estaría orgulloso. Sé que su sacrificio valió la pena. Él murió protegiendo a sus hijos, y yo voy a seguir protegiéndolos hasta el último día de mi vida. A veces la gente me pregunta si no me da miedo haber enfrentado a una asesina, si no pensé que podía hacerme algo a mí también. La verdad es que no. Cuando uno tiene 73 años y ha perdido a su único hijo, el miedo pasa a segundo plano. Lo único que importa es la justicia y proteger a los que uno ama. Le dije a Valeria el día que la arrestaron algo que quiero que entiendas vos también, que me estás escuchando desde tu ciudad. La vida no se trata de lo que tenés en el banco, se trata de lo que tenés en el corazón. Valeria tenía dinero, tenía belleza, tenía todo lo que creía que necesitaba para ser feliz, pero no tenía amor verdadero en el corazón. Santiago, en cambio, murió pobre en dinero pero rico en amor. Rico en el amor de sus hijos, en el amor de su padre, en el recuerdo de todos los que lo conocieron. Y ese tipo de riqueza es la única que realmente importa, porque es la única que permanece después de que uno se va. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que me acompañaste en esta historia dolorosa pero necesaria, quiero que reflexiones sobre algo. En tu vida, ¿hay personas que valoran más lo que tenés que lo que sos? ¿Hay gente que te ama por lo que podés darles y no por quién sos realmente? Si la respuesta es sí, aléjate de esa gente, porque la persona que hoy te sonríe por tu dinero, mañana puede ser la misma que esté planeando cómo quitártelo todo, incluso tu vida. Santiago confió en la persona equivocada y le costó la vida, pero su historia sirvió para salvar a sus hijos y para que la justicia se hiciera. A veces, las tragedias más grandes esconden las lecciones más importantes. Durante estos 2 años criando a mis nietos, aprendí cosas sobre la vida que nunca pensé que iba a entender a los 73 años. Aprendí que ser padre no termina cuando tus hijos crecen, sino que evoluciona cuando te convertís en abuelo. Aprendí que el dolor más grande puede convertirse en el propósito más claro de tu vida. Tomás a veces me pregunta si yo sabía que algo raro pasaba con su mamá antes de que papá muriera. Le explico que uno siempre tiene sospechas cuando algo no anda bien en una familia, pero que nunca imaginé hasta dónde podía llegar la maldad de una persona. «Abuelo», me dijo Sofía la semana pasada, ¿vos crees que mamá realmente nos quería? Es una pregunta difícil para cualquier abuelo. ¿Cómo le decís a una nena de 13 años que su madre era capaz de matar por dinero pero incapaz de amar de verdad? Le respondí algo que creo que es cierto. Tu mamá los quería a su manera, hijita, pero no sabía qué significaba el amor verdadero. Creía que el amor era tener cosas lindas, vivir en lugares caros, impresionar a la gente. No entendía que el amor es sacrificio, es estar presente, es elegir a tu familia todos los días. Los fines de semana vamos a visitar la tumba de Santiago. Les llevo flores, les cuento historias de cuando su papá era chico, de las travesuras que hacía, de lo orgulloso que estaba cuando nacieron ellos. Quiero que sepan que su padre no era solo la víctima de una historia trágica, sino un hombre bueno que los amó profundamente.
Un día, mientras estábamos en el cementerio, Tomás me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo, ¿sabes qué es lo que más extraño de papá? No son los regalos ni los viajes que prometía hacer conmigo. Es cuando me ayudaba con la tarea de matemáticas y se quedaba hasta muy tarde explicándome hasta que yo entendiera. Ahí entendí la diferencia entre Santiago y Valeria. Santiago daba tiempo, paciencia, presencia. Valeria daba cosas materiales, pero nunca se daba a sí misma. He pensado mucho en estos años sobre qué fue lo que convirtió a Valeria en lo que era. ¿Nació así o se fue volviendo así? Sus padres eran gente decente, trabajadora. Nunca entendieron cómo su hija pudo hacer algo tan horrible. Vinieron a verme después del juicio, destrozados, pidiendo perdón por algo que no era su culpa. Francisco, me dijo la madre de Valeria, nosotros la criamos con valores. No sabemos qué pasó. Y creo que tenía razón. A veces las personas eligen un camino que las familias nunca imaginaron que podrían elegir. Lo que sí sé es que Santiago jamás eligió el camino fácil. Cuando se dio cuenta de lo que planeaba Valeria, pudo haberse ido, pudo haber desaparecido, pudo haber hecho 1000 cosas para salvarse, pero eligió quedarse y reunir pruebas para proteger a sus hijos del futuro. Sabía que si él desaparecía o se divorciaba sin pruebas, Valeria se iba a quedar con los chicos y con su dinero. Mi hijo murió como vivió, pensando en sus hijos antes que en él mismo. La semana pasada, Tomás me trajo una carta que había escrito para un trabajo del colegio. Era sobre héroes reales y había elegido escribir sobre su papá. En la carta contaba cómo Santiago había trabajado extra para pagarle los estudios, cómo lo ayudaba con las tareas, cómo había descubierto el plan de su mamá y había dejado pruebas para protegerlos. Mi papá, escribió Tomás, no tenía superpoderes ni una capa, pero fue el héroe más grande que conocí porque nos salvó incluso después de morirse. Cuando leí esa carta, lloré. Lloré de tristeza por todo lo que habíamos perdido, pero también lloré de orgullo porque me di cuenta de que Santiago había logrado su objetivo. Sus hijos sabían quién era él realmente. Sofía también está sanando a su manera. El mes pasado me pidió que la llevara a conocer el lugar donde trabajaba su papá. Quería ver el escritorio donde él se sentaba, conocer a sus compañeros, entender mejor quién era Santiago fuera de casa. Los ex compañeros de Santiago nos recibieron con mucho cariño. Nos contaron anécdotas, nos mostraron proyectos en los que él había trabajado, nos hablaron de lo responsable y honesto que era. Su papá, le dijeron a Sofía, era de esas personas que uno encuentra pocas veces en la vida, siempre dispuesto a ayudar, siempre con una palabra de aliento. Salimos de ahí y Sofía me dijo, abuelo, ahora entiendo por qué papá estaba siempre cansado cuando llegaba a casa. No era solo por el trabajo, era porque daba todo de sí en cada lugar donde estaba. Estas son las cosas que Valeria nunca vio ni valoró. El esfuerzo silencioso, la dedicación constante, la integridad que no se compra ni se vende. He aprendido también que la justicia no siempre trae paz inmediata. Durante mucho tiempo pensé que cuando Valeria fuera condenada, todo iba a estar mejor. Pero la verdad es que la condena fue solo el primer paso de un proceso de sanación que va a durar toda la vida. Los chicos tienen pesadillas a veces. Van a terapia psicológica para procesar todo lo que vivieron. Están aprendiendo a confiar otra vez, a entender que no toda la gente es como su madre, que existen personas buenas en el mundo. Yo también tuve que aprender cosas nuevas. A los 73 años tuve que convertirme en padre otra vez, pero esta vez con la sabiduría de la experiencia y la urgencia de quien sabe que el tiempo es limitado. Cuida a tu familia verdadera, esa que te ama sin condiciones. Desconfía de los que siempre piden pero nunca dan. Y recordá que el dinero puede comprarte muchas cosas, pero nunca puede comprarte un corazón sincero. Pero sobre todo, recordá que las personas muestran quiénes son realmente en los momentos difíciles. Valeria mostró quién era el día que no apareció al funeral de su marido. Mostró que para ella, una foto brindando era más importante que acompañar a sus hijos en el dolor. Santiago, en cambio, mostró quién era hasta en su muerte. Un padre que siguió protegiendo a sus hijos incluso cuando ya no estaba.
Contame vos, desde tu ciudad, si conoces a alguien como Valeria en tu vida, alguien que valora más lo material que lo humano. Y contame también si esta historia te sirvió para reflexionar sobre las personas que tenés cerca. Porque al final, lo único que nos llevamos de esta vida son los recuerdos del amor que dimos y recibimos. Todo lo demás se queda acá, en este mundo donde la gente como Valeria sigue creyendo que la felicidad se compra con dinero manchado de sangre. Santiago está en paz ahora, sus hijos están seguros, y la justicia se hizo. A veces, eso es todo lo que podemos pedir en esta vida, pero también es mucho, porque significa que el amor verdadero siempre encuentra la forma de proteger lo que más importa.